Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal las clases? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jocelyn. ¿Cómo vamos? Tenemos 3 horas de presupuesto. Vamos a salir expertos en el área de presupuesto. ¿Revisaron lo que les dije que revisen el día de ayer sobre el presupuesto general del Estado? Para tener una idea, ¿pudieron hacerlo? No había internet, profe. Ah, ya. Bueno, no importa. No importa, hoy vamos a revisar. Tengo un material que lo bajé de la web, sí, que más que nada es información pública que está a disponibilidad de todos, en la cual el Estado pone de manifiesto su documento, el que corresponde al presupuesto general del Estado. Entonces, como hemos venido ahí haciendo parte introductoria sobre cómo se manejan los presupuestos, quiero entrar un poquito más en detalle de las bases, la estructura del presupuesto general del Estado. En sí, todo lo que corresponde a este proceso que conlleva formular, elaborar, aprobar el presupuesto general del Estado. Sobre qué puntos, qué aspectos hay que considerar para la elaboración de tan importante documento, que en sí constituye una de las metas del gobierno, de cada uno de los gobiernos durante un periodo. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden visualizar la pantalla que estoy compartiendo? Sí, Ok, todo bien. muy bien. Esta es la información más actualizada que tengo, el presupuesto general del año 2020. Cifras dadas con las que se formuló el presupuesto general del Estado de este periodo, en el cual tiene vigencia, lógicamente, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año en curso. Profesor, pero ese presupuesto se realizó en el 2019, ¿verdad? Exactamente, la proforma del presupuesto es la que se realiza en el año 2019 y es aprobada por la Asamblea antes de que termine el periodo fiscal, o sea, se aprueba en diciembre del año 2019, porque en el 2020 ya empieza a ejecutarse ya el presupuesto. Como les decía a ustedes, eso va a debate a la Asamblea General, pero ellos tienen un plazo que tienen que aprobarlo hasta el mes de diciembre para que ese presupuesto ya entre en ejecución ya durante el 1 de enero del año siguiente. Entonces, si fue aprobado en el año 19, lo que se aprobó fue el presupuesto del año que sigue, o sea, del año 2020. Lo que le decía, el presupuesto general del Estado del 2020 y el de todos los años, siempre estos son elaborados en base al Plan Nacional de Desarrollo. Ese Plan Nacional de Desarrollo en sí establece las metas o objetivos que el Estado se propone alcanzar durante un periodo de 4 años. ¿Por qué de 4 años? ¿Quién me podría decir por qué de 4 años? Dense en cuenta ustedes que hay un Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. ¿A qué se debe Porque es eso? lo que dura el periodo del presidente, ¿no? Así es, muy bien, Ángel, excelente. Eso es. Sí, ese Plan Nacional de Desarrollo lo establece el presidente de la República. En sí, es el programa o metas que ellos establecen durante su periodo. ¿Ya? Entonces, estos presupuestos que se plantean año a año, que cada gobierno tiene que hacerlo durante su periodo, ¿sí? Van a estar siempre establecidos sobre ejes. ¿Ya? Entonces, estos ejes siempre van a estar o están dados de conformidad al Plan Nacional del Buen Vivir. No sé si ustedes han escuchado el Plan Nacional del Buen Vivir, ¿sí? Que en sí otorga muchos derechos a la ciudadanía, en sí a todos los ecuatorianos. Entonces, si cuentan ustedes, podemos ver que aquí se fundamenta en 3 ejes. ¿Ya? En 3 ejes, que en sí esos 3 ejes nos dan como resultado 9 objetivos que corresponden al Plan Nacional. El primer eje vemos que es derechos para todos durante toda la vida.
Estos ejes son en sí propuestas o motivos que plantea el gobierno nacional para elaborar, preparar el presupuesto general del Estado. ¿Sí? Entonces, cuando se plantea, se elabora el presupuesto, se manda una proforma, se lo hace en base a decir, ¿sabe qué? Planteamos el presupuesto con estos recursos, con estos montos, porque ese plan va a hacer énfasis en estos tres ejes: derecho para todo durante la vida, economía al servicio de la sociedad, más sociedad, mejor Estado. ¿Sí? Entonces son las justificaciones que establece el gobierno para formular su presupuesto. En el caso de la empresa privada, ellos elaborarán un informe, de cierta manera, justificando, diciendo cuáles van a ser los aspectos o metas que se espera conseguir con el nuevo presupuesto. Si este presupuesto es mucho más alto en relación al del periodo pasado, entonces ellos tienen que determinar, justificar por qué razón, cuáles son los proyectos que ellos tienen para que haya un mayor presupuesto durante el periodo que se viene. Entonces, miren ustedes, estamos formulando 3 ejes, de los cuales nos dan 9 objetivos. Aparte de que nosotros consideramos, tenemos los motivos para elaborar el presupuesto general del Estado sobre 3 ejes fundamentales, ya una vez que hemos determinado esa meta, esa planificación, ¿sí? Debemos de ver de qué manera nuestro presupuesto debe de crecer o decrecer en relación al presupuesto del año pasado. Entonces ahí se van a revisar indicadores macroeconómicos. ¿Sí? Macroeconómicos. ¿Cuáles serían esos indicadores macroeconómicos que tendríamos que revisar? Miren aquí en la presentación, ¿sí? Uno de ellos es el PIB, el Producto Interno Bruto Nominal, ¿sí? El Producto Interno Bruto Nominal, ¿sí? Es uno de los indicadores que se tiene que ver, ¿sí? Para establecer ya por lo menos un monto para considerar el presupuesto del General del Estado. La relación de crecimiento, del crecimiento real del PIB en relación al del año pasado, ¿sí? Genera siempre un porcentaje. Entonces, miren, aquí hay en este caso, ¿sí? Para el año 2020, se estima que hay un incremento del PIB del 0,57%. Aparte de que establecemos que va a haber un leve crecimiento de nuestra economía, también debemos de tomar en cuenta otro factor que es muy importante, ¿sí? Que de hecho tiene que ver con el costo o encarecimiento de muchos bienes o servicios de los que el Estado tenga que contratar durante ese periodo, y es el de la inflación. Entonces, miren que tenemos que ver, se debe, el Ministerio de Finanzas, para elaborar su presupuesto, tiene que tomar en cuenta indicadores macroeconómicos, determinar la tasa de crecimiento del PIB, de ver cuánto va a crecer nuestra economía con relación al periodo anterior. ¿Y cuál ha sido la inflación? ¿Cuál es la inflación que se estima para ese nuevo periodo? ¿Sí? Entonces, el crecimiento del PIB, los montos del presupuesto para el periodo que se viene, va a crecer mínimo en la proporción que hay ese crecimiento económico de nuestra economía, más tomando en cuenta el índice de inflación que se daría en ese tiempo. Otro aspecto importante, ya para empezar ya a elaborar el presupuesto general del Estado, al igual que un presupuesto de una empresa privada, ¿sí? Siempre se debe de empezar por los ingresos, por la planificación de los ingresos. Tense en cuenta que el precio del petróleo, el indicador, ¿sí? del
con el que se establecen los ingresos por venta de petróleo, fíjense que se estableció que el precio del barril de petróleo es $51.30. Se espera producir, ¿sí?, 194.780 millones de barriles de petróleo. Esos 194.780 millones de barriles de petróleo, multiplíquenlo por 51.30. Entonces, esa sería la cantidad presupuestada de ingresos que estima tener el país como ingreso durante ese periodo que estamos presupuestando. Además de eso, debemos de estimar, ¿sí?, el volumen de producción de derivados de petróleo, lo que nosotros producimos y vendemos, o sea, los combustibles que nosotros vendemos internamente, como es el Ecopaís, gasolina super, lo que nosotros producimos. A eso debemos de restarle los derivados del petróleo, combustibles que nosotros importamos. Y también ahí sumarle los productos o derivados del petróleo que también nosotros exportamos, ¿sí? Entonces, todas las ventas de barriles de petróleo suman a nuestros ingresos, las exportaciones derivadas del petróleo suman nuestros ingresos y restamos esas importaciones derivadas de petróleo, porque toda importación significa que está saliendo recursos, nosotros estamos pagando en dólares. Bueno, de esa manera nosotros establecemos nuestro total de ingresos. Ese total de ingresos, en sí, el 80 o 90% de los ingresos dependen netamente de la producción petrolera, de la venta de petróleo. Miren ustedes nosotros cómo empezamos nuestro presupuesto con un precio por barril estimado de 51.30. Ustedes habrán escuchado a finales del mes de abril a cómo estaba el petróleo, a finales del mes de abril y a mediados del mes de abril, a cómo estaba el precio del barril del petróleo. ¿Alguien escuchó, vio o sabe a cómo estuvo el precio? Debajo de cero. Exactamente, por debajo de cero. Imagínense el problema, pero el tremendo problema que originó esto a poder financiar el presupuesto del Estado. Que si nosotros multiplicamos 194.000 millones, ¿sí?, de barriles a un precio de 51.30 y buscamos, y después lo multiplicamos pues simplemente por cero, simplemente no tenemos nada. Entonces, miren entonces la urgencia económica, ¿sí?, de la que pasó nuestro gobierno y de la que está pasando, porque no puede cubrir los gastos que tiene planificado, gastos que en sí, en cierto sentido, son fijos, ¿sí? Recuerden que el pago de docentes, el pago de médicos, el pago de policía, ¿sí?, son gastos fijos que están perennemente, ¿sí? Entonces, si se deja de vender petróleo, si baja el precio del petróleo, miren ustedes cómo este afecta al presupuesto. Entonces, esos son los mayores efectos que han tenido nuestro presupuesto y que han afectado duramente nuestra economía, ¿sí? Eso ha conllevado a que haya mucho despido, reducción del gasto público, como se establece. Entonces, miren ustedes cómo este presupuesto nos permite a nosotros tomar acciones o tomar decisiones, ¿sí?, en este sentido. Bueno, eso es en el caso de los ingresos. Vamos por el lado a revisar también los egresos. Antes de eso también quisiera a ustedes indicarles que los ingresos, estos se clasifican en ingresos permanentes y no permanentes. Asimismo, hay ingresos por financiamiento, que es la medida que está tomando el gobierno para tratar de solventar aquellos gastos que no han podido ser cubiertos, y que no van a ser todavía cubiertos por el presupuesto del Estado, dado que nuestros ingresos han caído. Entonces, para el pago de los múltiples gastos
permanentes de gasto corriente que tiene nuestro gobierno nacional, tiene que buscar una forma en que pueda cubrir todos esos gastos que tiene, todas esas obligaciones que tienen, obligaciones con terceros y con obligaciones de todos los servidores públicos, además con tantos contratistas que tienen. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Recurrir al financiamiento. Ese financiamiento es lo que conocemos nosotros como deuda externa, ¿sí? Es el dinero que nuestro país debe a organismos externos y que nosotros tenemos la obligación de pago a plazos estipulados, ya hasta una tasa de interés estipulada. Bueno, entonces ya sabemos cuáles son los ingresos permanentes y los ingresos permanentes, no permanentes. Lógicamente, los ingresos permanentes son ingresos que siempre lo vamos a recibir, van a estar así como que en cada periodo. Es decir, la venta de petróleo, siempre nosotros vamos a tener esos ingresos por la venta de petróleo. También por la recaudación de impuestos. Ahora, ingresos no permanentes son ingresos que no son perennes, que no son constantes, que no son siempre y que van a estar siempre a constante variación. Los gastos públicos o estatales también se clasifican en gastos permanentes y gastos no permanentes. Asimismo, tenemos aplicación de financiamiento. Esta aplicación de financiamiento, miren, son los intereses que nuestro país paga por intereses de la deuda externa. Miren ustedes, a raíz de los años, nosotros cómo estamos pagando, se viene pagando intereses y parte de capital. En este presupuesto de este periodo 2020, vemos que lo que se paga por deuda externa son 5.568 millones de dólares. Entonces ustedes tienen idea de la dimensión, ¿sí? de las obligaciones que nosotros tenemos como país a organismos internacionales. Bueno, esa es una obligación que nosotros siempre tenemos. Evolución del presupuesto general del Estado. Desde el año 2013 a 2020, ustedes pueden ver en este cuadro, en esta representación, en este gráfico, cuál ha sido los presupuestos, los montos asignados en el presupuesto. Pueden ver ustedes que el presupuesto, uno de los presupuestos más altos o elevados ha sido el del año 2015 y el año 2017. El presupuesto del año 2016, miren ustedes cómo se vio contraído, ¿sí? Cómo se vio contraído, cómo se afectó el presupuesto, ¿ya? Bueno, ahí tendríamos que ver, analizar factores que se dieron por lo del terremoto, ¿sí? Además que no fue un año económicamente bueno para nuestro país, hubo un decrecimiento económico y que afectó mucho, mucho a nuestra economía y que fueron afectados por factores graves, así como el terremoto de Manabí, ¿sí? Tuvimos un alza en el año 2017, ¿ya? En el 2018 también hubo una pequeña reducción y ustedes podrán notar que el presupuesto del año 2019 y el año 2020, la variación o la disminución que ha tenido es baja, es totalmente baja. ¿Ya? Esta proforma presupuestaria por el Ministerio de Finanzas, ¿ya? Establecida en acuerdo con la función ejecutiva, la envía a la Asamblea Nacional para la aprobación. Es decir, el Ministerio de Finanzas elabora el presupuesto, la función ejecutiva la revisa y por último, esta es enviada a la Asamblea Nacional para su aprobación, ¿sí? La Asamblea General podrá, de ser necesario, hacer observaciones y proponer alternativas a la distribución de los recursos de ingresos y gastos por sectores sin que altere el monto total de la proforma. Entonces, ¿cómo ustedes podrían definir lo que es el presupuesto general del Estado? ¿Cómo ustedes podrían definir qué es el presupuesto general del Estado?
Lucía. No es más que todo el dinero que se piensa o proyectar digamos, en salud, educación, vivienda. Ya, muy bien. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos. ¿Quién más podría dar soporte? Es la estimación de los recursos generales que tiene el Estado. O sea, en esto están los ingresos, lo que nos genera ingresos, como por ejemplo la venta de petróleo, tomando en cuenta que ya en la actualidad ya el petróleo está en cero. A la vez considero yo que también puede estar aquí los egresos y lo que el Ecuador ha gastado. O sea, es como que algo que nos enseñan a nosotros para que conozcamos cómo se encuentra el Ecuador financieramente. Ya, muy bien. ¿Alguien más? O sea, la recaudación de los tributos del impuesto a la renta. Ya, claro, de todos los impuestos. No solamente del impuesto a la renta, sino de todos aquellos tributos. Ya, algo más. Pero en sí, ¿qué es el presupuesto? ¿Qué es un presupuesto? Adáctenmelo a qué es el presupuesto general del Estado. Es la proyección de todos los gastos que van a incurrir en el Estado. Muy bien. Para, como lo dijo la compañera anteriormente, para lo que ahí lo distribuyen para lo que es vivienda, educación, salud y otras cosas más. Muy bien, exacto. Muy bien, muy bien. En sí, bueno, el presupuesto está constituido, está conformado por ingresos. Estos ingresos se clasifican en ingresos. Habían dos tipos de ingresos. Ingresos. ¿Cuál es la clasificación de los ingresos del presupuesto? Asimismo, había la misma clasificación para los gastos. Ingresos permanentes y no permanentes. Así es. Muy bien, ingresos permanentes y no permanentes. Y los egresos permanentes, ¿qué podrían ser los egresos permanentes? ¿Qué entienden ustedes por egresos o gastos permanentes? Por ejemplo, la deuda que tiene el Estado puede ser un egreso permanente porque tengo conocimiento que es una deuda que aún no terminamos de pagar. Ya, claro. Desde hace muchos años, incluso viene ya desde nuestros abuelitos y aún la deuda no se termina de pagar, o sea, vendría siendo como que parte de un egreso permanente porque el Ecuador no la ha terminado de pagar y todavía faltan como unos 10 o 15 años para terminarla de cancelar, ¿no? Sí, o sea, siempre va a existir deuda porque terminamos de pagar una deuda y adquirimos otra. O sea, nosotros adquirimos más deudas que las que terminamos de pagar. Entonces, eso es un proceso constante de decir que en cierto periodo nosotros vamos allá a pagar toda nuestra deuda. Sería fantástico no tener que deberla a nadie, ¿sí? Que nuestro país no tenga deuda externa, porque es algo que, de cierta manera, nos trunca como país a poder crecer. Simplemente ustedes pónganse la figura de que si nosotros estuviésemos endeudados, estamos endeudados, ¿sí? Los ingresos que nosotros tenemos por nuestro trabajo no van a ser siempre suficientes para poder cubrir nuestras deudas, o simplemente esta no nos va a permitir a nosotros poder satisfacer más necesidades, porque siempre tenemos que destinar parte de nuestros ingresos a pago de una deuda. Es algo así como que una carga que vamos a tener permanentemente, y es la situación que nosotros vivimos, nosotros los ecuatorianos vivimos esa situación. ¿Ya? El pago de la deuda externa es una carga que siempre la tenemos y que de cierta manera evita, en cierto sentido, que nuestro país crezca o se desarrolle. Esos son los ingresos permanentes. Los ingresos permanentes en sí constituyen todos los gastos corrientes, podríamos decir, que son los gastos de ingresos en los que incurre el gobierno para pago de todos los servidores públicos. Entonces, el gasto corriente en su mayoría está representado por el gasto de sueldos, salarios a los servidores públicos, doctores, profesores, militares, policía, ¿ya? Y aquellos a todos servidores públicos.
Ahora, ¿y los que son egresos no permanentes? ¿Qué creen ustedes que son esos egresos no permanentes? ¿Qué? El pago que se realiza para el funcionamiento de las instituciones públicas para una situación específica del Estado, ¿no? Sí, algo así va. Para algo específico, sí. ¿Alguien más puede complementar de lo que son o qué entiende por egresos no permanentes? A ver, Alexis Sánchez, el chileno. ¿Qué tal, Alexis? ¿Qué entiende por egresos no permanentes? Ingresos no permanentes sería como algo que no es fijo, que siempre va a ser estable. Algo que no es fijo y no va a ser estable. ¿Ya? Claro, sería como algo que no, por ejemplo, las ventas que no se realizan a diario, puede ser que un día se venda más y otro día se venda menos. No, sería así. Ya, bueno, en el presupuesto general del Estado, los egresos no permanentes son aquellos egresos que en sí son inversiones del Estado. Ya, son egresos en sí no recurrentes, podríamos decir, y que el Estado simplemente puede decidir no incurrir en esos gastos, en esas inversiones, simplemente se paran obras, no se decide invertir porque simplemente no hay los recursos suficientes. ¿Ya? En ese caso, el Estado sí puede decir, ¿sabe qué? No voy a pagar esto, no voy a invertir esto, no voy a construir una escuela, no voy a construir un hospital, ¿sí? Porque es una inversión. En ese sentido, él decide, está a tiempo de decir, ¿sabe qué? No voy a gastar en esto, ¿sí? No voy a contratar. Lo que no puede hacer es con los gastos o egresos permanentes, porque ahí no puede dejar de decir, ¿sabes qué? No, voy a dejar de pagar a los profesores, voy a dejar de pagar a los militares, ¿sí? Ustedes saben el problema que conlleva todo eso. ¿Ya? Entonces, bueno, ya hemos revisado y hecho introducción sobre los ingresos, ¿sí? Vamos a ver, los ingresos permanentes son los recursos que el Estado recibe de manera continua, periódica y previsible. ¿Cuáles son? Todas las recaudaciones de impuestos, las transferencias y donaciones corrientes, tasas y contribuciones, renta, inversiones y multas, otros ingresos que tiene el Estado por diferentes servicios que da el Estado y otras ventas de bienes y servicios. Esas ventas de bienes y servicios tienen que ver en sí con producción petrolera. Los ingresos no permanentes son los recursos que el Estado recibe de manera temporal. Un momentito, digamos. Sí, el correo. Los ingresos no permanentes son los recursos que el Estado recibe de manera temporal por una situación específica, excepcional o extraordinaria. ¿Qué tenemos ahí? Las transferencias y donaciones de capital e inversión, que son aquellas donaciones o transferencias que hacen Estado u otros países en apoyo a ciertas situaciones al Estado. Son donaciones que se dan por... en este caso, las donaciones que hubieron de países extranjeros a raíz del terremoto de Manabí. ¿Sí? También existe ayuda económica que viene de otros países extranjeros para ciertos programas sociales. Entonces, en sí, eso constituye transferencias, donaciones de capital e inversión que nosotros recibimos de otros países. Por favor, apaguen el micrófono. ¿Y ese quién ha dejado? ¿Estoy yo sola? ¿Y que no lo han dejado comer? No, por favor, apaguen el micrófono. Ya está apagado.
Ya, gracias. Ya, ok. Entonces también asimismo hay ingresos no permanentes, aquellos que se generan por la venta de activos no financieros. Ustedes han escuchado que nuestro país, a través de inmobiliaria, el gobierno ha hecho la venta de muchos inmuebles, muchos bienes, que han sido muchísimos de la banca privada que fue cerrada. Entonces, la venta de esos activos, de todos esos bienes, constituyen algún tipo de ingreso no permanente para el Estado. Asimismo, también tenemos ingresos que están establecidos por el financiamiento público y la recuperación de inversiones, es decir, la repatriación de capitales. Eso en cuanto a los ingresos. Vamos a los egresos, a los tipos de egresos. Ya entonces vimos lo que son egresos permanentes, que son los egresos de recursos que el Estado realiza para las instituciones públicas que pueden desarrollar propiamente sus actividades administrativas y de funcionamiento. Estos requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Miren aquí ustedes que el más alto gasto que tiene en sí el Estado es el gasto en personal, pago de salario a todos los funcionarios públicos. Bienes y servicios de consumo, si todo lo que el Estado paga por contratos que tiene, transferencias y donaciones corrientes, las transferencias que se realizan de aquí del país hacia el exterior, egresos financieros, puede ser el pago de intereses o tasas que se pagan al exterior, otros egresos corrientes, bienes y servicios para la producción. Tenemos ahora los gastos no permanentes, que son los egresos que el Estado realiza de manera temporal por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no requieren repetición permanente. Entonces, ahí que tenemos las transferencias y donaciones de capital, bienes y servicios para la inversión, es lo que les decía. Esos gastos no permanentes, el Estado en su momento puede decir, no invertimos y puede reducir, puede controlar esos gastos no permanentes. Asimismo tenemos los bienes de larga duración, obras públicas que también se pueden evitar esos gastos, se pueden reducir los gastos, egresos de personal para la inversión, es decir, como son proyectos que se van a iniciar, se parará obviamente su ejecución y por lo tanto no se contratará personal para todos esos proyectos de inversión. Asimismo, transferencias y donaciones de inversión y otros gastos de inversión. Aplicación del financiamiento. Miren aquí los valores que se pagan por deuda pública. Si tenemos amortización de la deuda pública, pago, intereses al pasivo circulante, otro pasivo, obligaciones por venta anticipada y por convenio de entidades públicas. Esta es una cuenta que salió, imagínense ustedes, vendemos nuestro petróleo por anticipado, ¿sí? O sea, ellos nos pagaron ciertos valores por venta de petróleo anticipado, es decir, ellos ya nos pagaron ciertos recursos, cierto dinero, pero nosotros aún no hemos terminado de entregar todo nuestro petróleo. A cambio de eso, nosotros por esa venta anticipada tenemos que pagar un interés. En lo personal lo veo algo ilógico, que yo tenga que pagar interés por algo que estoy vendiendo. Y asimismo las inversiones financieras. Financiamiento para ese presupuesto. El déficit es la parte de la inversión que se debe hacer con financiamiento. ¿Sí? Miren, si nosotros no podemos cubrir nuestros ingresos, no cubren nuestros egresos, nuestros gastos, entonces la manera en que nosotros debemos cubrir, y una de las opciones más rápidas en que se pueden ejecutar es buscar financiamiento, ya en este caso financiamiento externo, que nosotros nos permita cubrir ese déficit.
Acá ya son en relación al presupuesto que se establece, se le da valores, montos a los cuales tienen derecho los gobiernos autónomos, como son los municipios, las prefecturas. Aquí nosotros podemos ver cómo se distribuye el presupuesto general del Estado, ¿sí? Cuántos millones van para educación, cuántos para salud, para relaciones internas. Se podrán dar en cuenta ustedes que el total de esta proforma presupuestaria suma 35.498 millones con 42 centavos. El rubro más alto que se le da es al de la educación, seguido del de la salud. Entonces, fíjense ustedes cómo de esta manera se estructura, cómo se plantea el presupuesto y cuáles son los sectores más beneficiados con mayor monto para realizar el presupuesto. Ya, ok. Hasta ahí hemos revisado de una manera más detallada lo que consiste el presupuesto del Estado y de cómo se forma, cuáles son los elementos, ¿sí? De ver que hay ingresos permanentes, ingresos no permanentes, egresos permanentes y egresos no permanentes, y qué cuentas son las que van en cada uno de estos componentes del presupuesto, de cómo se estructura el presupuesto. ¿Alguna pregunta hasta el momento, estudiantes? Sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan sobre el presupuesto general del Estado? Su formulación, aprobación. No, está todo claro. Bueno, seguimos entonces. ¿Cómo hacer una buena gestión del presupuesto? Una vez que nosotros ya tenemos un presupuesto elaborado, aprobado, viene la parte de la gestión. Para esto es importante que se realice una estrategia de desarrollo eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe optimizar el uso de los recursos para procurar la consecución de los resultados. Yo ayer a ustedes les hablaba en parte de esta situación, que a veces los presupuestos no siguen un control de ejecución de tipo permanente, ¿ya? O que sea repartido, gastados los presupuestos equitativamente o más que nada por periodos de tiempo, ya sea por meses. Suele ocurrir que los presupuestos por lo general deben de ejecutarse, pero cuando ven que los recursos se están quedando sin utilizar, ¿sí? Más que nada lo que ocurre en el sector público, es que ellos empiezan a gastar desmesuradamente los recursos, a tratar de ejecutarlos en cualquier gasto que ellos crean pertinente. Entonces, esos gastos de recursos a veces no son los totalmente eficaces, porque simplemente lo que se quiere es ejecutar. Muchas veces no se controla lo que se contrata, lo que se compra. Lo que se busca es ver y tener una alta ejecución de los recursos. En otras palabras, lo que se debe hacer es gestionar de manera inteligente todos los recursos. No simplemente está en gastar los recursos, sino que ver cómo se los han gastado, cómo estos han sido aprovechados eficientemente, de cierta manera que permita optimizar recursos. De cierta manera, esto va de los presupuestales, recursos presupuestales, normativos, humanos, materiales, logísticos y tecnológicos, ¿sí? Entonces, no solamente es optimizar los recursos, sino también recursos humanos, materiales y logísticos y tecnológicos durante la ejecución de todos estos montos. Vamos ahora sí a entrar
a esta parte de lo que corresponde la clasificación de los presupuestos. Hay una clasificación bastante generalizada del presupuesto. ¿Ya? Aquí esto aplica más esta clasificación a la empresa privada, ¿sí? Porque cada una de las empresas públicas, ellos tienen un presupuesto, pero ese presupuesto es asignado por el gobierno central. Entonces podemos decir que es un presupuesto rígido, establecido, fijo o asignado. A pesar de que la institución pública indica sobre las necesidades, pero no es ellos directamente quienes ponen sus recursos, sino que son interpuestos por organismos superiores, en este caso el Ministerio de Finanzas. Y son presupuestos totalmente rígidos, ¿sí? En el caso de requerir más recursos, es un poco complicada dada esa situación. Entonces, según la flexibilidad, los presupuestos, estos pueden ser rígidos, estáticos, fijos o asignados. Este tipo de presupuestos son aquellos que se elaboran para un único nivel de actividad y no permiten realizar ajustes necesarios por la variación que ocurre en la realidad. Miren, entonces son rígidos, estos no permiten realizar ajustes necesarios por las variaciones que suelen ocurrir. Y los presupuestos flexibles o variables son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se pueden adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. Entonces, tenemos, por la clasificación de los presupuestos, tenemos aquellos que se clasifican por su flexibilidad. Entonces, decimos que son presupuestos rígidos cuando estos, ¿qué son presupuestos rígidos? ¿Qué son presupuestos rígidos? Marta Reyes. Que no se permiten realizar ajustes. Ya, muy bien. Se mantienen estables. Ok. Le pregunto a Marta Reyes. Marta Reyes. Profe, serían presupuestos que están prácticamente fijos. Ya. Para algo bien. específico. Perfecto. Ok. Eloísa Mota. Eloísa Mota, ¿está o no está? No está Eloísa, parece, ¿no? Yailin Arriaga. Yailin, a ver, por favor, estudiantes, todos enciendan la cámara. A ver, por favor, enciendan la cámara, que es una de las normas de las reuniones virtuales que ustedes tengan encendido la cámara. Jennifer Arevalo. A Keila sí la vi. Tiene encendida la cámara, Keila. Ok, bueno, como lo decía la compañera, ¿sí? Estos presupuestos son rígidos, no admiten cambios. ¿Sí? Dado el control que se da por la elaboración del presupuesto, estos son sumamente estáticos. En caso de que se quiera hacer algún tipo de incremento o algún tipo por inversión adicional que se pueda presentar, algo urgente que se pueda presentar, estos presupuestos no admiten algún tipo de cambio, dado que no tienen ningún tipo de flexibilidad. Ahora, hay ahora presupuestos flexibles. Estos presupuestos flexibles, estos sí admiten cambios.
¿sí? Dado la situación de la evaluación o el control que se lleve en cada uno de los presupuestos, le corresponderá a los responsables del presupuesto hacer cambios, hacer modificaciones en el presupuesto, pero siempre y cuando esto debe ser decidido por los máximos representantes de la empresa o de la organización. El presupuesto general del Estado, ¿sí?, así como el presupuesto privado, el presupuesto público, el presupuesto privado, si bien no puede haber incrementos o disminuciones, se puede hacer programaciones o reprogramaciones. ¿En qué consiste esto de las programaciones o reprogramaciones? Suponiendo que yo tengo recursos que no he utilizado, pero que están dedicados para un bien, ¿sí?, para un bien, pero no se lo he utilizado y veo que necesito esos recursos para la compra de otro bien. Entonces, yo puedo reprogramar esos recursos, pero si tengo un presupuesto flexible, es decir, que si tengo recursos para compra de terrenos y tengo los recursos ahí, no los he utilizado, pero me hacen falta recursos para comprar vehículos. Entonces, puedo hacer una reprogramación, que esos recursos que tengo para terreno los puedo disminuir y los pongo a la cuenta de lo que necesito para la compra de vehículos. O puede ser a la inversa. Entonces, si tengo cuentas de que estas no van a ser utilizadas, esos recursos, los puedo transferir a otra cuenta donde ahí me están haciendo falta de recursos. Pero esto a la larga, miren, se mantiene el tope total de los recursos. No se me van a modificar. Lo que se modifican son los montos que necesito para la compra de ciertos bienes o servicios. Pero el total, el monto general del presupuesto, no me va a variar. ¿Entendido? Sí. Ok, gracias. Ahora, según el periodo de tiempo. Esta clasificación creo que es muy fácil de entender porque está dada al corto plazo y al largo plazo. Ya nosotros tenemos entendido muy bien qué sería un presupuesto a corto plazo, por qué sería a corto plazo y por qué sería a largo plazo. Entonces, un presupuesto a corto plazo son los que se realizan para cubrir la planeación de la organización en el ciclo de operaciones de un año. Este sistema se adapta a los países con economías inflacionarias. Sí. Miren, es un ciclo de operaciones durante un año. ¿Sí? ¿Por qué dice que se adapta a países con economías inflacionarias? Por la razón de que no podemos mantener un presupuesto más allá de los índices de inflación, porque se imaginan ustedes que si armamos un presupuesto a 5 años y existen economías donde hay un alto nivel, alto índice de inflación, ¿cómo se va a ver afectado esto? Entonces, donde existen países con economías donde es alta la inflación, entonces lo más recomendable es realizar presupuestos a corto plazo, que es lo que se hace comúnmente. Ahora, y los presupuestos a largo plazo, este tipo de presupuestos corresponden a los planes de desarrollo que generalmente adoptan los estados y grandes empresas. Entonces, dense en cuenta ustedes que estos presupuestos a largo plazo van más allá del año. ¿Sí? Por lo generalmente estos se ven inmersos en planes de desarrollo que se conocen como plurianual o multianual, que van más allá de un año, es decir, 3, 4, hasta 5 años. Ese es el tiempo límite para un presupuesto de 5 años. Bueno, ustedes lo establecen. 5 años es mucho tiempo, pero eso ya son decisiones de la organización. Ya, aquellos presupuestos que son plurianuales o multianuales. Ya, por lo general no van más allá de 5 años, porque ya si no, ya llevar un control, un presupuesto tiene que ser un plan de desarrollo muy amplio, muy extenso,
o un proyecto que dure durante ese año. Básicamente, uno se fija ese año por lo que se espera ya llevar, implementar y ejecutar ese proyecto. Porque si queremos llevar en marcha o ejecutar un proyecto, este no va a estar así como que tan rápido durante un año. Entonces, ya uno se fija ese presupuesto para el tiempo que vaya a durar el proyecto, o por lo menos ponerlo o ejecutarlo o ponerlo en marcha. Ok, mis queridos estudiantes, ya es hora del receso. ¿Continuamos o quieren hacer uso de sus 5 minutos de receso? Receso. No. Receso, profe. ingeniero. 5 minutos, está bien. Queremos receso. Pero si son 10 minutos, sin problema. Claro. Ya, nos vemos a las 8. Sí, tomemos un receso, por favor. Listo, Ya, ok. ingeniero. Daniel, está sentada.
Ok, ya nos reincorporamos. Se va volando el tiempo. Ya listo, entonces, bueno, los presupuestos a corto y a largo plazo tienen que ver con la planificación de las estrategias. Sabemos nosotros que existen estrategias a corto plazo y a largo plazo, estrategias de tipo operativa o de tipo ejecutivas, directivas o planificaciones estratégicas en las cuales esas decisiones las toman los altos directivos. Eso en cuanto a los dos tipos de presupuestos según el periodo de tiempo, a corto y a largo plazo. Luego tenemos el tipo de la clasificación de los presupuestos según el campo de aplicación de la empresa. Miren, este tipo de aplicación ¿sí? Tiene que ver con las actividades de operación de la empresa. En sí, son presupuestos que se van a estar dando por áreas determinadas de la empresa. Aquí nosotros vamos a encontrar presupuestos operacionales o de tipo económico. Estos presupuestos tienen en cuenta la planeación detallada de las actividades que se desarrollarán en el periodo siguiente al cual se elaboran y su contenido se resume en un estado de pérdidas y ganancias. Estos presupuestos se pueden destacar en un presupuesto de ventas, que es el primer presupuesto que se debe realizar, porque de esa manera nosotros obtenemos o sabemos cuáles van a ser los recursos con que los vamos a disponer, cuáles van a ser nuestros ingresos totales. Luego tenemos un presupuesto de producción, un presupuesto de compras, el presupuesto de costos de producción, un presupuesto de flujo de efectivo y el último es un presupuesto maestro. Este presupuesto maestro en sí es la conciliación de un presupuesto financiero y el presupuesto operativo. Entonces, en sí es la unión de estos presupuestos. Más adelante vamos a ir viendo a detalle cada uno de estos presupuestos, el objetivo, la importancia de cada uno de estos presupuestos, de cómo estos se van a ir desglosando con el fin de que nos permita llevar un control o tomar decisiones en áreas específicas dentro de una organización. Entonces, tanto así es que el presupuesto de ventas a nosotros nos va a permitir llevar control de toda esa área de ventas, de todos esos ingresos que nosotros esperamos obtener durante ese periodo y que nos va a servir para mantener o servir de base para nuestro presupuesto general. Porque de ahí nosotros vamos a obtener la totalidad de ingresos, esa totalidad de ingresos que a nosotros nos va a permitir poder cubrir a los demás presupuestos, a los demás gastos que van a estar dados en el presupuesto de producción, en el presupuesto de compras, presupuesto de costos, entre otros presupuestos. Ahora, esos son presupuestos de tipo operativo. Ahora, vamos a presupuestos financieros. Bien, estos presupuestos incluyen los rubros y o partidas que inciden en el balance. Hay dos tipos, el de caja o tesorería y el de capital. Dense en cuenta ustedes que los presupuestos operativos, estos inciden en el estado de pérdidas y ganancias, mientras que los presupuestos financieros, estos inciden o tienen incidencia en el balance general. ¿Sí? De ahí que hay dos tipos de presupuestos, el presupuesto de caja o tesorería y el de capital, el presupuesto de capital. Según el sector de la economía en que se utilizan. Ya, esto es lo que ya hemos venido nosotros viendo, presupuesto del sector público y presupuesto del sector privado. Estos presupuestos del sector público son los que involucran los planes, políticas, programas, proyectos, estrategias, objetivos del Estado. Son el medio más efectivo del gasto público. El presupuesto del sector privado son los usados por las empresas particulares. Se conocen también como presupuestos empresariales
buscan planificar todas las actividades de una empresa. Dense en cuenta ustedes que dentro del presupuesto privado, estos presupuestos pueden ser a corto o a largo plazo, pueden ser flexibles, como también pueden ser rígidos. De aquí, del presupuesto del sector privado, se saca un presupuesto de ventas, de producción, de costos de producción, de costos de ventas en sí. Entonces, la mayoría en sí, los presupuestos están dentro de del sector privado. Ahora ya vamos a entrar en sí a lo que son los presupuestos de actividades operativas. Vamos a ver lo que es un presupuesto de ventas, el presupuesto de cobranzas y de compras. El presupuesto de ventas. Al igual que el resto de los presupuestos que pueden elaborar en una empresa, el presupuesto de ventas es un documento que ayuda a conocer la rentabilidad de una compañía y a conocer el volumen de ventas estimado. Es decir, da estimaciones, los niveles de ventas y por lo tanto de ingresos. El presupuesto de ventas en muchas empresas basan sus decisiones comerciales en función de los datos que salen en el presupuesto de ventas, además de que es un documento que influye directamente en el nivel de producción. ¿Por qué decimos que el presupuesto de ventas influye en el nivel de producción? ¿Alguien me podría indicar, o sea, de qué manera el presupuesto de ventas influye en el nivel de producción? O de hecho también el nivel de producción influye en nuestro nivel de ventas. ¿Por qué razón? ¿Cuál sería la apreciación lógica en ese sentido? Dígame. Porque si no tenemos ventas, ¿para qué vamos a producir algo que no sale de la empresa? Muy bien, muy bien. O viceversa, si no tenemos producción, no vamos a obtener ventas. Exactamente. Y miren cómo eso depende de nuestros ingresos. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos planteamos metas de ventas, ¿sí? Estas tienen que ir ligadas hacia metas de producción, porque simplemente no podemos vender algo que no tenemos. ¿Ya? Vean ese sentido. No podemos vender algo que no tenemos. Ahora, y para producir ese algo que no tenemos, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar también un presupuesto de financiamiento, un financiamiento, ¿sí? Porque se requerirá de una mayor inversión, ¿sí? Entonces, ahí nosotros necesitaríamos un presupuesto de capital o un presupuesto de caja o de efectivo, dependiendo cuáles son las condiciones. Que si es un presupuesto ejecutable de manera urgente, al corto plazo, ¿sí? Entonces vamos a necesitar de recursos efectivos con cierto índice de liquidez, porque se necesitan generar producción a muy corto plazo. ¿Sí? Suponiendo que nosotros tenemos un pedido extraordinario que no estaba en nuestro presupuesto, pero nosotros como empresa que buscamos generar ingresos, buscar oportunidades y no perder esas oportunidades, no puedo decir, ¿sabe qué? A mi proveedor que me hace una super demanda de cierto producto. No puedo decir, ¿sabe qué? No voy a poder cumplirle porque no tengo los recursos para poder invertir. Entonces, en ese caso, ¿qué haría la empresa? ¿Qué haría la empresa en ese caso de si no tuviese los recursos para poder producir? Acudir a financiamiento externo. Exactamente, buscaría un financiamiento, no tanto externo, porque cuando hablamos de externo, hablamos de fuera del país. Ya, bueno, no se descarta ese tipo de situaciones, pero sí un financiamiento con instituciones financieras dentro del ámbito, ¿sí? Local, dentro del país. Entonces, claro, lo idóneo, lo lógico y muy acertada la respuesta es que necesitaríamos un financiamiento. Ahora, este financiamiento, esa inversión que nosotros vamos a hacer, tiene que justificarse, ¿ya? Porque mira, ahí entra el análisis del presupuesto. ¿Qué sucede? Que la rentabilidad que yo voy a obtener por ese financiamiento no puede ir en contrapartida a los intereses que voy a pagar. Tiene que ser algo rentable. Si yo me voy a endeudar,
Esto implica de que voy a obtener una utilidad, una ganancia, más allá de todo eso, una rentabilidad. Entonces, es ahí la importancia. Miren ustedes, entonces, si yo establezco un presupuesto de ventas alto, necesito saber ya contar con un presupuesto de producción, de que voy a poder tener en stock toda la mercadería que pienso vender. Y si no es así, debo buscar el financiamiento, buscar estrategias que me permitan a través de la inversión generar esa producción. Si me voy a financiar, siempre debo de ver a qué favor está la balanza, de que si lo que voy a gastar, los intereses que de pronto voy a gastar por ese financiamiento, tiene que ser compensado con la rentabilidad o la utilidad que voy a obtener. Entonces, si una empresa estima que sus ventas serán elevadas, tal y como se refleja en el presupuesto, deberá aumentar la producción si quiere satisfacer la demanda. Perfecto. A ver, me pasé. El presupuesto de cobranzas. Presupuesto de cobranza. Miren, este es un presupuesto también muy importante y que se desprende del presupuesto de ventas. Es muy importante. ¿Por qué creen ustedes este presupuesto de cobranza? ¿Por qué creen ustedes que es muy importante cobrar? Porque si no tenemos dinero, o sea, si no cobramos las deudas, por decirlo así, no tendremos dinero para seguir invirtiendo. Exactamente. No habrá más. Así es. ¿Alguien más quiere complementar algo? O sea, sabemos que nos deben, entonces realizamos un presupuesto para estimar qué dinero va a ingresar qué dinero va a ingresar a la empresa. Claro que hay que tener en cuenta también que puede que, por ejemplo, cuando la empresa si nos debe una empresa que se va a la quiebra, por decir, esto ya será un dinero perdido. Por eso sería una estimación, porque no se sabe qué puede pasar con las personas que nos deben. Ya, perfecto. ¿Alguien más quiera complementar, dar un soporte? ¿Por qué es importante este presupuesto de cobranza? Yo creo que es importante porque, o sea, se debe elaborar también un documento en base a qué tiempo, o sea, a un tiempo concreto. O sea, digo yo, documentos donde se estiman los plazos que van a pagar los clientes. Ya, muy bien, Gerson. Sí, lo que me han dicho los compañeros es la verdad absoluta. Ya, y lo último que nos dijo Gerson es que nosotros debemos de ver los tiempos en que vamos a cobrar. Ya, esto tiene también relación con nuestro presupuesto, con nuestras ventas, tiene relación directa con nuestras ventas. Porque si nosotros vendemos a crédito, ya, no debemos hacerlo un plazo mayor al que nosotros le pagamos a nuestros proveedores. Que si nosotros vendemos a crédito a 30 días, mínimo nosotros a nuestros proveedores debemos pagarle a 60 días. ¿Ya? Entonces eso nos va a nosotros a permitir tener una holgura y que podamos tener con una liquidez o podamos contar con un tiempo en que podamos hacer frente a nuestras necesidades de efectivo. ¿Sí? Entonces, esa diferencia, ese tiempo de holgura entre lo que tenemos que cobrar y lo que tenemos que pagar nos va a permitir tener cierto índice de liquidez. El presupuesto de cobranza, sí, es importante porque de cierta manera nosotros estimamos en base a nuestros recursos en efectivo, nuestra disponibilidad, saber con qué dinero vamos a contar. Fíjense ustedes que cuando nosotros realizamos ventas a crédito, simplemente ya sabemos cuáles son los montos, los números que hemos vendido y cuáles van a ser nuestras ganancias. Pero si nosotros no hemos cobrado, imagínense, todas esas ganancias todavía están en el aire, porque esos recursos, esas ventas que se hicieron, todavía no están ingresando en las arcas de la compañía, de la empresa. Entonces, sería excelente de que la empresa vendiera todo en efectivo. Sería la dicha y que no tenga nada en cuentas por cobrar. ¿Sí?
Que tenga cuentas por pagar, perfecto, pero que no tenga nada en cuentas por cobrar, ¿ya? Porque en sí, entonces, tiene liquidez, es decir, todo lo que vende lo cobra y no asume ese riesgo en lo posterior de hacer todo ese trámite de gestión, de cobranza por cuentas incobrables, como le decía la compañera, ¿sí? Y que de hecho hay que hacer estas estimaciones por cuentas incobrables. Pero lo ideal sería las ventas de contado. Pero bueno, es algo muy complicado, dada la situación, más que nada en nuestro país, y que las ventas, la mayoría de las ventas de las empresas se sustentan en ventas a crédito. Es un presupuesto de flujos. Consiste en determinar el monto y el momento en que las ventas presupuestadas ingresan a tesorería. Es decir, que si las ventas es cuando recién las ventas se han realizado, estas deben de ver cuándo ingresan, o sea, cuándo ya van a ingresar el dinero en efectivo a las arcas, a las cuentas de la empresa. Pasos a seguir para realizar un presupuesto de cobranza. Tomar el saldo de cuentas por cobrar y distribuirlo según sus vencimientos, previa deducción de las estimaciones de incobrables. Tomar el presupuesto de venta, agregarle el IVA, distribuirla por vencimientos y deducirle la estimación de incobrables. Y por último, ordenar periodo de ingresos netos esperados. El presupuesto de compras. Así como realizamos nuestro presupuesto de ventas, ¿sí? También tenemos un presupuesto de compras. En este presupuesto de compras hay un tratamiento con los proveedores, ¿sí? Entonces se debe dar el mayor tiempo posible para el pago de nuestros proveedores, ¿sí? Eso es lo que nosotros nos va a permitir alcanzar cierta seguridad financiera o lo que se conoce como apalancamiento financiero, es decir, trabajar con recursos ajenos por un tiempo prudente, podríamos decir. El presupuesto de compras es una herramienta que ayuda a las organizaciones, ya sean industriales como comerciales, a determinar de forma cuantitativa y financiera la cantidad de productos que se necesita para el negocio, ya sean costes de producción o inventarios para la venta. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con todos los productos, lo que se requiere, la compra de productos, materias primas, insumos, materiales que necesita el negocio. ¿Ya? Asumiendo estos sean asumidos como costo de venta en compra de materia prima o de inventario, así como la compra directa de mercadería o de bienes. Para poder realizar este presupuesto de manera eficiente y eficaz, necesitamos conocer, determinar o formular el presupuesto de venta con los volúmenes indicados para la elaboración del producto. El presupuesto de compra forma parte del presupuesto de producción, ya que se centra en el área de fabricación. Entonces, ¿en qué sentido esto es que se centra en el presupuesto de producción? Porque en este proceso de producción, este presupuesto de producción, lo que se va a comprar es materia prima que está vinculada para poder generar esa producción de los bienes. Ok, hasta ahora alguna pregunta. ¿Alguien que tenga alguna duda o alguien que quiera complementar algo? Bueno, más adelante vamos a tener que ver cada uno de estos presupuestos, su forma de elaboración. ¿Sí? Ahorita estamos viendo la parte introductoria en sí, en lo que consiste cada uno de estos presupuestos. Quisiera que para la próxima clase ustedes se revisen un presupuesto de ventas, un presupuesto de compras, ¿sí? Esos dos, un presupuesto de ventas y un presupuesto de compra. Vayan revisando
cómo se... De cualquier empresa, tipo de Sí, empresa. cualquier empresa, privada por lo general. Ujú. Sí, cualquier empresa. Ya, para que tengan Profesor, su conocimiento. estructura. Sí, revísenlo cómo está estructurado, cómo se compone, pues básicamente cuáles son las cuentas que se llevan al presupuesto. ¿Sí? O sea, que tengan una idea de cómo se elabora el presupuesto, básicamente cuáles son los cálculos. Nosotros ya vimos, el día de ayer volvimos a recordar un presupuesto, ¿sí? Vimos un presupuesto de ventas, cómo estaba elaborado, cómo estaban hechas las estimaciones de manera trimestral, y de esa manera teníamos montos totales al final de un periodo. Ahí estaban también incluidos cuáles iban a ser los egresos de ese presupuesto de ventas. Ahora, sabemos que ese presupuesto de ventas constituye un presupuesto de tipo operativo. Sí, todos esos presupuestos son presupuestos operativos, así como también hay presupuestos de tipo financiero. ¿Quién me nombra por lo menos 3 presupuestos operativos, de las operaciones de la empresa? O nómbreme uno, a ver. Un presupuesto operativo. Presupuesto de ventas, de ventas. ¿Qué más? de producción, De producción. ¿De qué más? de compras, De Administrativo. presupuesto de compras. costos de producción, Ya, tenemos ventas, producción, compras, también tenemos de costo de producción. Ya, perfecto. Ahora, el presupuesto financiero. Presupuesto financiero. presupuestos del sector público, No. Ese presupuesto del sector público, presupuesto operativo. ¿Financiero o operativo? Perdón, financiero. No era capital y caja, no. ¿Cómo dice? Capital, tesorería y capital. Muy bien, presupuesto Capital, de tesorería. capital, de caja o tesorería. Esos son presupuestos financieros. Ya. Yo le dije brevemente que era un presupuesto maestro, que sí, ese presupuesto maestro contiene un presupuesto operativo y un presupuesto financiero. En sí es un presupuesto total, de todas las operaciones, actividades financieras y operativas que tiene la empresa. Entonces, es un presupuesto maestro porque en sí ese presupuesto encierra todo en sí de la organización o empresa. Entonces, ese presupuesto maestro entonces nos va a dar ya una idea consolidada de todo el andamiaje operativo y financiero presupuestado dentro de una organización. Listo, entonces. Bueno, quería conversar con ustedes. Quisiera que me manifiesten su criterio, si hay algo que mejorar en mis clases, alguna sugerencia. Estamos recién comenzando este nuevo periodo. Sí, estamos estrenando también una nueva modalidad. ¿Sí? A todos nos toca esforzarnos un poco. Imagínense, todos tenemos que trabajar haciendo diapositivas, preparando ustedes las clases, ¿sí? Tratando de resumirles y tratar de llegar a lo que realmente es concreto y les sirve. ¿Ya? En este sentido, trato de hacer la clase lo más dinámica posible. Ustedes interactúen, participen en estos temas. Me gustaría que se mantengan con esa participación activa. Consulten temas, básicamente presupuesto, ¿sí? Revisen lo que les acabo de decir, un presupuesto de ventas, un presupuesto de compras, y si pueden, ya revisando así cada uno de los presupuestos de tipo operativo y hasta financiero, porque eso vamos a ir viendo más adelante. Esto se hace con la finalidad de que ustedes ya estén familiarizados y tengan idea, o sea, no se les haga difícil ya cuando entremos a la parte ya de cálculo, de elaboración del presupuesto. Asimismo, ya haremos talleres
talleres más adelante. Aún no tenemos un horario definido. Supongo en el transcurso de esta semana ya lo vamos a tener. Pienso que voy a seguir entonces con la asignatura de presupuesto. Bueno, si no cualquier cambio, nos tocará adaptarlo. Bueno, entonces continuaremos en esa misma medida, ¿no? Entonces los escucho, estudiantes, aquellos que me conocen y aquellos estudiantes que son nuevos prácticamente por la unión de los cursos. ¿Alguien alguna sugerencia tenga que darme? ¿Qué podemos complementar de cierta manera para hacer más interactiva la clase? ¿Qué sugieren ustedes? ¿O piensan que estamos bien, seguimos como estamos? ¿Qué es? ¿No nos podría compartir el material de apoyo que usted tiene? Sí, exactamente. Porque por rato como que se corta, no sé. Sí, eso no se preocupen, yo a ustedes les voy a hacer llegar el material de apoyo, todas las diapositivas se las voy a pasar. Justo antes de terminar, les quería pedir a ustedes, bueno, tengo los correos y contactos de aquí, señoritas, que estuvimos en el periodo pasado. Ustedes tienen un grupo de todos los compañeros de este curso. No, No lo tienen. no estamos por separado. No, ahí de la. Ya, entonces, ¿cómo haría yo Cada para...? tiene su No grupo estamos y el todos, B. están separados los del A y los del B. Están separados los del A y B. Bueno, pero entonces ahí les enviaría, me contactaría con alguien del A y con alguien del B y les enviaría el material por separado. Entonces el del A comparte con todos sus compañeros y los del B con todos sus compañeros. Así sería. Así sería, ¿no? Sí, Ya, está bien, profe, así es mejor. ya, perfecto entonces. Perfecto. Ya, listo entonces. Les voy a dar mi correo para que me envíen el contacto. Lo van a tener. Profe, Dígame. yo tengo su número, ¿Usted lo el tiene? correo. Ah, sí, Ajá. sí. Ya, pero ¿y los otros compañeros del otro curso? Y ahí sí tendrían que escribirle, o no sé, alguien que me escriba a mí. Ya, entonces Marta, yo coordino con usted eso. ¿Sí? Ya, listo. Ya, Listo, y de ahí entonces para estar comunicado. ya, listo, profe. Ok. Bueno, entonces ya vamos a esperar al siguiente compañero que entre a clase. ¿Qué tienen ahorita? Con la compañera Betty, si no me equivoco. Sí, ¿con quién tienen en estos momentos? Sí, con la misma Betty. Ah, con la Miss Betty. Con la Miss Betty. Ah, ya, ¿y ya ingresó? ¿No la ven? No, no la veo. No, no ha ingresado. Ingresado. Profe, ¿sí habrá ejercicios o solo todo será teoría? Claro que hay ejercicios. Sí, hay ¿Y por ejercicios. qué? Porque es presupuesto, pues una carrera es una asignatura de números. Y no es difícil elaborar los presupuestos. Ya con esto de que usted los va a revisar, todos esos presupuestos operativos y financieros, ya va a estar clarísimo. De hecho, usted, Lucía, me puede exponer un presupuesto, puede hacer una presentación. Y que no es mala idea. Gracias, Lucía, me ha hecho acordar de eso. Me ha hecho dar una buena idea. Sí, entonces ustedes pueden presentar un presupuesto, pero bueno, ya lo coordinaremos eso ya la próxima semana. Bueno, solo Lucía, ¿verdad? No, Narcisa, tenía que ser. Usted, Narcisa, también puede ser. No, yo no, yo paso. Sí, pero no es complicado, no es complicado.
todos los docentes estamos elaborando una guía, ¿sí? Para aquellos compañeros de que no se pueden contactar, tengan esa guía sobre las actividades y de las clases que se desarrollan semana a semana. Además de eso, que nos vamos a apoyar con el Moodle, con la plataforma del instituto. Sí, estamos esperando que se regularicen ya los horarios, ya se definan, entonces ya para poder trabajar todas las actividades en el Moodle. Bueno, mientras tanto, revisen lo que hemos visto. Ya les voy a pasar las diapositivas, el material que tengo. Entonces ya para final de este primer parcial ya estar peritos en este asunto. No ingresa la compañera. Tengo clase en otro curso. A ver, compañeros estudiantes, voy a salir. Le va a quedar el rol de anfitrión, no sé, a alguno de ustedes. Entonces, cuando ingrese la compañera, le da el rol de anfitrión. Sí, por favor.